Hoy nos sumergimos en un evento que sigue estremeciendo al mundo, incluso después de tantos años. Vamos a explorar la masacre de Columbine, no solo para repasar los hechos, sino para intentar comprender qué nos revela esta tragedia sobre la naturaleza humana. Tenemos la entrada en español de Wikipedia como nuestra guía principal. Y déjame decirte, hay detalles que te pondrán la piel de gallina. Lo que me parece más inquietante es que, a pesar de la gran cantidad de información disponible, hay tantas preguntas sin respuestas definitivas. Exacto. Empecemos con lo básico. El 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebold, dos estudiantes de Columbine High School en Littleton, Colorado, cometieron un acto de violencia inimaginable Absolutamente. que cobró la vida de 2 estudiantes y un profesor. Y no olvidemos las 21 personas que resultaron heridas por disparos y las otras 3 que sufrieron lesiones al intentar escapar. Caray. La escala de la tragedia es realmente impactante. Absolutamente. Y al profundizar en los eventos previos a la masacre, Encontramos detalles perturbadores. Ya en 1996, Eric Harris tenía un sitio web y un blog con contenido que debería haber encendido todas las alarmas. es cierto. Hablamos de instrucciones para fabricar bombas, amenazas explícitas, un torrente de rabia pura. Ese sitio web es una ventana a la mente de un joven que se estaba hundiendo en la oscuridad. Totalmente. Lo que me intriga es que la madre de un amigo de Dylan Klebold, Brooks Brown, Sí. denunció el sitio web a la policía. Sí, y la policía incluso elaboró una orden de registro para la casa de Harris. Pero aquí está lo escalofriante. Esa orden nunca se ejecutó. No me digas. El affidavit que justificaba la orden se perdió Wow. y no se recuperó hasta años después. Increíble. ¿Te imaginas cómo habría cambiado la historia si hubieran actuado en ese momento? Es una pregunta que nos persigue hasta el día de hoy. Claro. Y como si eso no fuera suficiente, Sí. en 1998, Harris y Klebold fueron arrestados por robo. Entraron en un programa de rehabilitación. Pero incluso durante ese tiempo, Harris continuó escribiendo en su diario, expresando su odio y planeando la masacre. Es increíble cómo las señales estaban ahí, Sí, pero de alguna manera se pasaron por alto. totalmente. ¿Y qué me dices de Dylan Klebold en todo esto? Klebold es un enigma en muchos sentidos. Sabemos que tenía problemas con el alcohol y falló una prueba de orina durante el programa de rehabilitación. Pero sus motivaciones siguen siendo un tema de debate entre los expertos. Es cierto. Y luego está esa carta escalofriante que Harris envió a los creadores del videojuego Doom, pidiéndoles un Doom 3 e incluso ofreciéndoles sus propios diseños de niveles. Sí, ¿Crees que veía la masacre como un nivel de Doom en la vida real? esa es una pregunta compleja. Algunos expertos sugieren que la fascinación de Harris por los videojuegos violentos pudo influir en su comportamiento, pero no hay una respuesta definitiva. Ya veo. Es importante recordar que la violencia es un fenómeno multifactorial. Tienes razón. Y para agregar otra capa de complejidad, Harris estaba tomando medicamentos para la depresión, la ira y los pensamientos suicidas. Primero le recetaron Zoloft y luego le cambiaron a Luvox. Eso nos dice que su estado mental era frágil, Claro. que estaba luchando contra demonios internos. Pero ¿hasta qué punto sus problemas de salud mental contribuyeron a la tragedia? Exacto. Esa es otra pregunta sin una respuesta fácil. Mientras tanto, en sus diarios y videos, Harris y Klebold documentaban meticulosamente sus planes Sí, con una frialdad que te hiela la sangre. es cierto. Hablaban de un atentado aún más grande que el de Oklahoma City, de secuestrar un avión, Wow. incluso de estrellarlo contra un edificio en Nueva York. Es como si estuvieran ensayando para una película de terror, pero en la vida real. Y lo que es aún más escalofriante es que filmaron videos de ellos mismos practicando tiro y familiarizándose con las armas que usarían en la masacre. Sí. Incluso grabaron un último video poco antes del ataque, despidiéndose de sus familiares y amigos. Un último acto de una mente perturbada buscando una justificación para lo injustificable. Totalmente. Y hablando de armas, el arsenal que reunieron fue aterrador. 2 pistolas de 9 milímetros, 2 escopetas de calibre 12 y 99 artefactos explosivos improvisados. Lo que me impacta es cómo lograron obtener esas armas. Sí. Las escopetas fueron compradas legalmente por Robin Anderson, una amiga de Dylan Klebold. Luego las modificaron para que fueran más fáciles de ocultar. Es decir, la tragedia se fue gestando poco a poco, con piezas que encajaron en el momento más terrible. Exactamente. Y el día de la masacre, todo ese plan macabro se puso en marcha. Ya. Lo que más me impresiona es la frialdad con la que intentaron ejecutar su plan. No. La mañana del 20 de abril colocaron
una bomba incendiaria en un campo cercano para distraer a los bomberos. Wow. Casi como si estuvieran jugando una partida de ajedrez, moviendo sus piezas con una precisión escalofriante. Es increíble cómo planearon cada detalle, como si se tratara de una operación militar. Y aunque la bomba incendiaria solo detonó parcialmente, su objetivo principal era mucho más siniestro, la cafetería de escuela. Exacto. Ahí es donde realmente se ve la magnitud de su plan. Sí. Habían colocado 2 bombas de propano en la cafetería. Oh, wow. Si hubieran explotado con toda su potencia, las consecuencias habrían sido devastadoras. Es difícil siquiera imaginar la cantidad de vidas que se habrían perdido. Sí. Se estima que podrían haber muerto cerca de 500 estudiantes. Imagina la magnitud de la tragedia que se habría desatado. Y mientras esperaban a que las bombas detonaran, Harry se encontró con Brooks Brown, el amigo cuya madre había denunciado su sitio web en el estacionamiento. Sí, esa interacción es escalofriante. Harry le dijo a Brooks, Brooks, me caes bien. Sí. Ahora, sal de aquí, vete a casa. Esas palabras, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Claro. Son como un puñal en el corazón. Es como si Harris estuviera jugando con él, disfrutando de su conocimiento superior de la situación. Totalmente. Un acto de crueldad psicológica que nos muestra la profundidad de su oscuridad. Al ver que las bombas no detonaban como esperaban, Harris y Klebold entraron a la escuela y comenzaron a disparar indiscriminadamente. Increíble. Sus primeras víctimas fueron Rachel Scott y Richard Castaldo, que estaban sentados en el césped disfrutando del sol de la primavera. Rachel murió en el acto, mientras que Richard quedó gravemente herido. Es un recordatorio brutal de que la violencia puede irrumpir en cualquier momento, destrozando vidas en un instante. Y lo que siguió fue una espiral de horror dentro de la escuela. Disparos en los pasillos, estudiantes y profesores corriendo por sus vidas, el eco de las bombas que explotaban. Es una escena que se te graba en la mente, una pesadilla hecha realidad. En medio del caos, un profesor de informática llamado Dave Sanders se convirtió en un héroe. Ayudó a muchos estudiantes a escapar, guiándolos a un lugar seguro. Sí, Dave Sanders es una luz en medio de la oscuridad. Totalmente. Desafortunadamente, él mismo recibió un disparo mientras intentaba asegurar la escuela y murió horas después. ¡Qué terrible! Su valentía y sacrificio salvaron muchas vidas. Un verdadero héroe que pagó el precio más alto por proteger a sus estudiantes. Bueno. Y mientras tanto, Harris y Klebold seguían avanzando, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Llegaron a la biblioteca, donde decenas de estudiantes se escondían debajo de las mesas, buscando refugio en medio del infierno. La tensión en ese espacio, la incertidumbre, el miedo palpable. Es difícil siquiera imaginar lo que debieron sentir esos jóvenes. La biblioteca se convirtió en el epicentro del horror. Exacto. Harris y Klebold dispararon a varios estudiantes ahí, incluyendo a Kyle Velázquez y Cassie Bernal. El caso de Cassie Bernal es particularmente conmovedor. Se dijo que le preguntaron si creía en Dios antes de dispararle y que ella respondió que sí. Aunque la veracidad de esa historia se ha cuestionado a lo largo de los años, se convirtió en un símbolo de fe y resistencia en medio de la tragedia. Es comprensible que la gente busque consuelo en historias como esa, aferrándose a un atisbo de esperanza en medio de la oscuridad. Totalmente. Lo que sí sabemos con certeza es que la biblioteca fue el escenario de la mayor parte de los asesinatos. Sí. 10 estudiantes murieron allí y otros 12 resultaron heridos. Es desgarrador pensar en el terror que vivieron esos jóvenes, atrapados en un espacio cerrado con 2 asesinos armados. Y lo que me desconcierta es que Harris y Klebold tenían munición suficiente para matar a todos los que estaban en la biblioteca, pero no lo hicieron. Es un enigma que ha intrigado a los expertos durante años. Algunos sugieren que se cansaron de disparar, que perdieron el interés en la masacre. Ya veo. Otros creen que estaban seleccionando a sus víctimas, disparando solo a aquellos que consideraban sus enemigos. Es una idea escalofriante, que nos muestra la mente distorsionada de estos asesinos. Totalmente. Después de la biblioteca, Harris y Klebold siguieron deambulando por la escuela, disparando de forma esporádica. Parecía que estaban buscando una confrontación final con la policía. Sí. Un último acto de violencia para culminar su macabro plan. Pero en cambio, regresaron a la biblioteca, donde finalmente se quitaron la vida.
Un final trágico para una historia llena de dolor, miedo e incomprensión. Es importante recordar que la policía tardó horas en asegurar el edificio. ¿Sí? Y los equipos de desactivación de bombas trabajaron incansablemente para desactivar los explosivos que los asaltantes habían dejado por toda la escuela. Es difícil imaginar la tensión y el miedo que se vivieron en esas horas, mientras la comunidad esperaba noticias sobre el destino de sus seres queridos. Y al final, la masacre de Columbine no solo se cobró la vida de 13 personas, sino que dejó profundas heridas en toda una comunidad, heridas que aún hoy siguen sin cicatrizar. Es desgarrador pensar que a pesar de los años transcurridos desde Columbine, seguimos viendo este tipo de tragedias en las noticias. ¿Qué hemos aprendido realmente? ¿Cómo podemos evitar que estas masacres se repitan? Esa es la pregunta que nos atormenta a todos. Columbine fue un punto de inflexión, un llamado a atención que nos obligó a confrontar la realidad de la violencia en nuestras escuelas. Después de la tragedia se implementaron medidas de seguridad más estrictas, se habló mucho de la importancia de la salud mental y se cuestionó la influencia de los videojuegos violentos. Sin embargo, las masacres escolares siguen ocurriendo. Es cierto. Cada vez que sucede, la herida de Columbine se abre de nuevo. Es posible romper este ciclo de violencia. No hay respuestas fáciles, pero creo que la clave está en abordar el problema desde múltiples ángulos. Necesitamos un enfoque integral que incluya el control de armas, la detección temprana de problemas de salud mental y la creación de un ambiente escolar más seguro, inclusivo. Hablando de salud mental, ¿crees que nuestra comprensión y el abordaje de este tema ha evolucionado lo suficiente desde 1999? Hemos avanzado, sin duda. Hay una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental y se han desarrollado mejores herramientas para la detección y el tratamiento de trastornos mentales, pero todavía queda mucho por hacer. Claro. El estigma asociado a las enfermedades mentales sigue siendo un obstáculo para muchas personas que necesitan ayuda. Es cierto. Y no podemos olvidar el papel de la sociedad en general. Tenemos que crear un entorno donde los jóvenes se sientan escuchados, comprendidos y apoyados, donde no tengan miedo de pedir ayuda si la necesitan. Exactamente. Es fundamental que fomentar una cultura de respeto, empatía y diálogo. Necesitamos enseñar a los niños a resolver sus conflictos de forma pacífica, a valorar la diversidad y a construir relaciones saludables. Y creo que es importante recordar que detrás de cada estadística, detrás de cada titular, hay historias individuales de dolor y pérdida. Es cierto. Familias que perdieron a sus seres queridos, sobrevivientes que cargan con el trauma del horror vivido, una comunidad entera marcada por la tragedia. Absolutamente. Es esencial honrar la memoria de las víctimas y acompañar a los sobrevivientes en su proceso de sanación. Y al mismo tiempo, debemos seguir luchando por un futuro donde este tipo de eventos sean solo un triste recuerdo del pasado. Es un camino difícil, pero no podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir buscando soluciones, trabajando en la prevención, educando a nuestros jóvenes para construir un mundo más seguro y compasivo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ha sido una conversación intensa, pero creo que muy necesaria. Sí. Gracias por acompañarnos en este deep dive, una inmersión dolorosa, pero necesaria en la historia de la masacre de Columbine. Esperamos que esta reflexión nos ayude a comprender mejor la complejidad de este tipo de tragedias. Por supuesto. Y a trabajar juntos para prevenirlas en el futuro. Sin duda. Hasta la próxima.